Bueno, Shabbat Shalom. A continuar con nuestro estudio de Shabbat. Ya comimos bien rico. Ya tuvimos palabra en mediodía. Y vamos a continuar con nuestra parashá. ¿Se escucha, verdad? ¿Se escucha bien? Que tuvimos algunos conflictos ahí en la mañana, bueno, en mediodía con el micrófono nuevo. Estamos estrenando micrófonos. Unos micrófonos muy bonitos que acabamos de adquirir. Gracias a los hermanos, de verdad, que están donando y que están dando sus ofrendas, ¿no? Algunos de ellos en el extranjero, la verdad, que son muy, pues puntuales. La verdad es que me sorprende mucho a veces cómo Adonai hace cosas tan bonitas, ¿no? Y bueno, pues ha sido de mucha bendición para nosotros, la verdad, que muchos de los hermanos que están lejos pues puedan estar así también haciendo alguna de las ofrendas y pues estamos usándolas para lo que debe ser, ¿no? Los micrófonos que acabamos de comprar, no teníamos micrófonos, teníamos unos de alámbricos que servían un día sí y un día no, y entonces estamos probando estos nuevos, y también un shofar que se acaba de comprar para John Teruá, que ya el otro que teníamos sufrió un pequeño accidente, se cayó y se quebró. Entonces, pues estamos muy felices porque podemos empezar a hacer lo necesario también con las ofrendas, ¿no? Entonces, pues Shabbat Shalom a todos los tan lejos y vamos a empezar nuestra parashá Nitzavim. Es la parashá que corresponde, conforme al ciclo de la parashá, significa firmes, pero esto es en el sentido como de columnas, ¿no? O sea, enteros, sosteniendo, ¿no? La parashá, su nombre siempre recordemos que es como empieza, ¿no? La parashá no vamos a tomar más que el capítulo, vamos a empezar el capítulo 29, y dice así, no vamos a tener introducción, porque creo que va a ser un poco larga. Entonces, no va a haber introducción, imagínense nada más, para que yo diga que no va a haber introducción. Vámonos directo a Devarim 29. ¿Deuteronomio? Sí, Deuteronomio 29. Y no vamos a estudiar la parashá entera. Vamos a ver algunas partes, algunos versículos de esta parashá, porque hay un tema que quiero que abordemos. Y bueno, vamos a leer el 1 y con eso vamos a empezar. Dice, estos son los términos. ¿Sí lo tienen ahí? Devarim 1. ¿Devarim 29.1? Sí. ¿Sí? Estos son los términos de la alianza que le ordenó Hashem a Moshe que concluyera con los israelitas en la tierra de Moab. En adición, y esto es algo muy importante que quiero que pongamos ahí una palomita o un pinchito, en esto que dice adición a la alianza que había hecho con ellos en Horeb. ¿Ok? No es una nueva alianza, sino es una adición. Inclusive, no es como si hubiera agregado solo cosas, sino es como un refresh. Vamos a ver ahorita. Y mi comentario para este primer pasuk o este primer versículo es, ya hemos explicado antes esta parashá y hemos hablado ya de este tema antes, pero es necesario volver a mencionarlo cuantas veces sea necesario. Porque hasta el día de hoy sigo encontrando hermanos de otras iglesias, de otras doctrinas, y inclusive hermanos que están caminando o que empiezan a caminar en Torah, que piensan que hay más de un pacto entre el Eterno y su pueblo. Esto es muy común porque en las iglesias que provienen de la Reforma, sobre todo, en las iglesias evangélicas, siempre se habla de que el Antiguo Testamento, pues es el Testamento antiguo y sirve para el pueblo de Dios antiguo, para el Israel, y hoy hay un nuevo pacto. Y este pacto es el pacto de Yehoshua, que en la cruz vino como si a hacer algo nuevo. Y pues nada que ver, no tiene nada que ver. Estamos hablando de este pacto que, como dice Moshe, en adición a la alianza, ¿no? En reafirmar o en reafirmación, no quisiera cometer alguna falta grave ahí gramatical, en reafirmación a la alianza,
que ya había hecho con ellos anteriormente en el Sinaí. Entonces, inclusive les pongo yo, hay quien se atreve a enseñar que existen multitud de pactos que Hashem ha hecho con el hombre. Y no es que esté mal enseñar los pactos, porque puedes decir, mira, el pacto que hizo con David, pero lo que es grave es pensar que son pactos independientes uno de otro, que el Señor fue haciendo pactos nuevos y que estos pactos incluían cosas que el primero no incluyó, cuando en realidad siempre ha sido el mismo pacto, un solo pacto. Fíjate, les pongo yo, pero en la realidad, en todo o de esto, es que hay un solo pacto con el hombre. No solo hablemos del pueblo, sino hablemos de la humanidad, del hombre. Un pacto que lo convierte de ser un hombre caído, en la condición caída, ¿no? Y excluido de su presencia, porque así era como nos encontrábamos todos antes, a un ser redimido, ¿no? Por algo que no tuvo nada que ver con en sí mismo la persona, sino que es por gracia por lo que fuimos redimidos. Un solo pacto reafirmado a través de la historia de la humanidad. Ese sí es el concepto correcto, reafirmado, ¿no? Inclusive podríamos decir en algunos momentos renovado, pero no como quien renueva en el sentido de porque el viejo ya no sirve. No, sino en el sentido de que sea vigente, hacerlo vigente. Es que sí es mejorado, pero la intención primaria es la misma desde siempre. Entonces, cuando yo decido hacer un pacto con alguien de hermandad, ¿no? Y vamos a estar unidos como hermanos y vamos a estar luchando juntos uno al otro, ¿no? Desde el principio hasta el final esa era la intención. Y si yo hago algo muy novedoso para salvar a mi hermano que estaba en peligro, pues qué bueno, renové el pacto a través de lo que yo hice, pero el pacto es el mismo siempre. No hay más, ¿entiendes? No hay un pacto nuevo, es solo un pacto reafirmado desde todos los tiempos. Fíjate, desde el mismo Adán, porque aquí es donde empieza la cosa, ¿no? La cosa no empieza en Abraham. Desde el mismo Adán, cuando Adonai anuncia la redención y la caída del enemigo. Porque recordemos que en el mismo momento, cuando Adonai anuncia la redención, también anuncia la caída del enemigo. ¿Cómo es que es eso? Vamos a Génesis o a Bereshit 3, 14 y 15. Son los versículos que vamos a leer. Los pasuk. Dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente, hablando del de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Vale? No sé si pueda ser claro para ustedes, pero lo que está dando aquí es una profecía, que al mismo tiempo es un pacto, porque Dios está prometiendo algo que va a suceder. ¿Qué es lo que está prometiendo? Pondré enemistad entre tú y la serpiente, ¿ok? Entre tú y la mujer, perdóname. Entre tú y la mujer. No. Entre tú y la mujer, ¿ok? Y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Es el anuncio de Mashiach esto. Porque de la simiente de una mujer vendría ¿quién? El Mashiach, ¿no? El Mashiach, Yehoshua HaMashiach, ¿ok? Y entonces dice, él te aplastará la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cruz fue vencido el enemigo. Pero tú le morderás el talón. O sea, le harás daño, de alguna forma. Bueno, y este daño se refleja en el sacrificio que Mashiach se entrega a sí mismo en la cruz, ¿no? Pero es el anuncio de Mashiach, el propio Mashiach,
¿no? Ya está siendo citado en Bereshit. Ahí ya está el pacto para empezar. Ahí ya hay un pacto. Y tú vas a ver que todo, conforme va pasando el tiempo, este pacto lo único que va a ir haciéndose va a ir comunicándosele al hombre y se le va haciendo más claro y más extenso. Pero el pacto siempre ha sido el mismo. ¿Cuál es el pacto? La redención del hombre. Para que podamos ser, ¿qué? Su pueblo. ¿Sí? Adán y Eva, ¿podríamos decir que eran el pueblo de Dios? Pues claro, porque vivían para y con Dios. Fueron excluidos, fueron sacados del Gran Edén, ¿a causa de qué? Pues de haber comido del fruto del mal, de haber escuchado a la serpiente y haber introducido en su corazón y en su sistema la maldad, que no conocían, que dio como resultado el pecado, ¿no? Fíjate, el propio Noé es una figura también de redención o de redentor. Vamos a Bereshit 9, del 8 al 13. Bereshit 9, 8 al 13. Dice, Elohim le dijo a Noah y a sus hijos, yo te establezco ahora mi alianza con ustedes y con su linaje por venir, y con todo ser viviente que esté con ustedes, aves, ganado y toda bestia salvaje. También todo lo que ha salido del arca, todo ser viviente sobre la tierra. Yo mantendré mi alianza con ustedes. Nunca más será eliminado todo ser viviente por las aguas de un diluvio. Y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Elohim añadió, esta es la señal que establezco para la alianza que hago con ustedes y con toda criatura que vive con ustedes por todas las edades venideras. Y he establecido mi arco en las nubes y servirá como señal de mi alianza con la tierra. Entonces, esta alianza que está haciendo el Señor, ¿qué garantiza? Que el pueblo no volverá a ser destruido y que Él estará con ellos, ¿no? Ellos son y serán en un futuro de quien vendrá el pueblo de Dios. Entonces no podemos solamente pensar que la alianza de Adonai o el pacto de Adonai es solo con el pueblo, porque Abraham ni siquiera era pueblo, no existía el pueblo. El pueblo de Dios se crea y se funda propiamente con los hijos de Jacob. Pero antes que eso ya hubo alianzas que el Señor hizo, pero estas alianzas no son cosas distintas ni nuevas. Es una alianza que garantiza que la supervivencia del ser humano, pero no solamente en la parte de sobrevivir como una especie, sino como su pueblo, como los suyos. ¿Me entiendes? Fíjate lo que les pongo aquí. Adonai promete que este pacto trascenderá por todas las generaciones. E inclusive, es no solo con el hombre. Si te fijaste que en lo que leímos que dice que con toda la tierra, con toda la creación, con toda criatura, con toda su creación. Cuando el Mashiach venga, cuando Yehoshua, Hamashiach, vuelva, Él transformará la creación entera. ¿Estás de acuerdo? Todo volverá a su estado primigenio, a como era antes de la caída. ¿Te das cuenta que el propósito del pacto de Dios en realidad es volverlo todo al estado primigenio antes de la caída? Vas a ver que conforme vamos a ir caminando en el estudio, vamos a ir desentramando esto y vamos a llegar a desembocar al final de los tiempos, en donde ¿qué? Todo volverá a ser como en el estado primigenio, como antes de la caída. Inclusive, como ya lo dijimos, en la propia caída, el Señor le hace una promesa y le dice, ¿no? La simiente de la mujer estará en contra tuya, hablando a Hasatán, ¿no? Y te vencerá. Eso es el previo al final, que es la venida de Mashiach. ¿Ok? El pacto sigue apuntando a Mashiach. Si te das cuenta, el pacto apunta a Mashiach.
En Abraham, y si te das cuenta, vamos de antes para acá, o sea, vamos de atrás para adelante. En Abraham, el pacto se establece de manera más clara y contundente. El matiz de la forma de este pacto sigue siendo la redención. No solo de un grupo de personas, como aseveran los judíos. Porque siempre que hablan de cuando hablan de Abraham, es algo que no entiendo yo y que me parece aberrante. Y muchas veces yo he escrito a páginas de comentarios judíos o páginas de enlace judío y todo esto, y les reclamo y les digo, oye, ¿cómo me vienes a hablar tú del pueblo judío cuando hablas de Abraham? Los judíos, hablando de Abraham o de Isaac. También existían las 12 tribus. ¿Cómo vienes a mí a hablar de judíos? ¿No? Bueno, para ellos todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, pues es judío. Pero es un error garrafal. Y yo sí lo he reclamado muchas veces, ¿no? Pero no existía ni pueblo judío en ese entonces. No existía ninguna de las 12 tribus. Todavía no había nadie. Entonces, el pacto no es solamente con un grupo de personas, aunque a muchos les guste aseverar que así sea. No. Sino es con la humanidad entera. Que la humanidad entera escuche y que la humanidad entera haga caso es otra cosa. Pero es un pacto con la humanidad, para empezar. Y fíjate lo que dice, porque hasta los términos en los que se refiere cuando habla con Abraham. Génesis 12, del 1 al 13. Del 1 al 3. Bereshit 12, del 1 al 3. Hashem le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Fíjate lo que dice, bendeciré a los que te bendigan y degradaré a los que te maldigan. Y fíjate lo que, aquí es donde habla en términos que tienes que pensar. Y todas las familias de la tierra. ¿Quiénes son todas las familias de la tierra? Pues la humanidad entera, ¿no? Serán bendecidas por medio de ti. Recordemos que ahí es donde empieza el plan, ¿no? Bueno, ya viene desde antes, ¿no? Pero del linaje de este hombre, que es el mismo linaje que viene de Noé, que es el mismo linaje que viene Set, hijo de Noé, y de Matusalén, y que es el mismo linaje de Adán, desde donde vendrá la redención. ¿Ok? Y por medio de Abraham, no, es solo un instrumento. ¿Es por medio de Abraham, les pongo yo? ¿O Abraham es solo un instrumento? Por el cual Hashem dará forma a su pacto y promesa de redención. ¿Hecha a quién? Pues a Adán. Porque la promesa viene desde Adán, ¿no? Que la simiente redimirá. Porque en realidad lo que puede hacer salvo o no a la humanidad entera será la simiente de la mujer. Y entonces el pacto de el pacto con Abraham empieza a dar forma a lo que le fue prometido a Adán en un principio. Vamos a Bereshit 17. Génesis 17. Del 1 al 7. Cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente. Camina en mis caminos y sé sin tacha, o sea, sin fallar, ¿no? Yo estableceré mi alianza, o más bien, no sería sin fallar, sino sería íntegro. Sin tacha sería íntegro, ¿no? Yo estableceré mi alianza entre tú y yo. Ojo, mi alianza. Esa es la alianza de Hashem, pero no es una alianza nueva. Estableceré mi alianza. Yo ya tengo una alianza con las generaciones anteriores. Y ahora la estableceré, ¿no? Yo estableceré, dice, mi alianza entre tú y yo, y te haré extremadamente numeroso. Abraham se tiró sobre su rostro y Elohim le dijo además, en cuanto a mí, esta es mi alianza contigo.
Tú serás el padre de una multitud de naciones, y no te llamarás más Abraham, padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Te haré extremadamente fértil, y haré de ti, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ojo, mantendré mi alianza contigo y con tu linaje por venir, como una alianza eterna a través de las edades. ¿Sí te das cuenta que dice? Una alianza eterna a través de las edades. Y cuando hablas tú de a través de las edades, tienes que mirar hacia adelante y mirar hacia atrás. ¿Me entiendes? Mantendré mi alianza contigo y tu linaje por venir como una alianza eterna a través de las edades, de ser un Elohim para ti y para tu linaje venidero. ¿Cómo podría Abraham en sí mismo cumplir con esa promesa? Sino más bien, a través de su linaje y su descendencia, se cumplirá esta promesa que es eterna. ¿Te das cuenta cómo en lo que está haciendo realmente Adonai es empezar a hacer que se cumpla la promesa? Así es, la primigenia, desde Adán. Porque el objetivo es que se cumpla lo que él prometió en un principio. Y vas viendo cómo se le va mostrando cada vez más el plan, pero la alianza es la misma. No existe una nueva alianza, es la misma, el pacto es el mismo. Éxodo 19, Shemot, de 4 al 6. 19, 4 al 6. Fíjate, dice, ustedes han visto lo que les hice a los misritas, cómo los cargué a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente, ¿y a quién le está hablando aquí? Pues al pueblo. ¿A través de quién? De Moshe, ¿no? Bueno, entonces, dice, ahora si ustedes se obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía. Lo ha sido y lo será. Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjate, esto ya es un esbozo de lo que dice Apocalipsis, ¿no? Es como si el Señor ya estuviera dando los inicios de lo que sería el plan primigenio. ¿Cuál es el plan primigenio? ¿Se acuerdan que ya lo hemos dicho antes, no? El plan primigenio era que todos fuéramos, ¿qué? Sacerdotes para Él. Que no tuviera que haber un Aarón o un levita que tuviera que estar oficiando sacrificios, sino que todos pudiéramos tener una relación directa con Él, sin que tuviera que haber intermediarios. ¿No? Así es. Ese era el objetivo. Ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. ¿No? Dime. Hay que especificar también lo que hace un sacerdote, porque si la gente piensa sacerdote y pensará, pues, sacerdote católico, ¿no? Entonces hay que especificar Claro. lo que hace un sacerdote y cómo es un sacerdote. Más bien, claro, lo que habría que especificar es a quién le hacen llamar hoy día sacerdote. Exacto. ¿No? Claro, porque ¿cuál es el propósito de un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Intermediar, ser un intermediario entre el hombre, entre el pueblo y Dios. ¿Hoy necesitamos sacerdotes? Pues no, porque el sumo sacerdote, el que ofició el sacrificio eterno, Yehoshua HaMashiach, ya está y vive y reina. Aleluya. ¿Qué tendría que haber un sacerdote ahorita? Habrá pastores, gente que intermedie, pero no entre Dios y los hombres. Porque si tú vienes a mí y tú me dices, oye, es que fíjate, como ya nos han dicho antes, ¿no? Oye, tú que tienes, a David y a mí nos han dicho eso, ¿no? Tú que tienes la vara alta ahí con Dios, ora por mí, ¿no? La salvación es personal, es tener la No es solamente hablar, espérame, pero esto va mucho más allá. No es solamente hablar de salvación. Es que yo quién soy para intermediar a través de ti. O sea, perdón, intermediar por ti.
No, es que tú tienes la vara más alta. Tú hablas más con el Señor. Perdón. Claro, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a matar un chivo? ¿O qué? Sería un sacrilegio hacer ese tipo de cosas. Porque ya está hecho, ya ¿Yo sabes qué haría en ese momento? Sí, mi hermano, ven, vamos, te voy a mostrar el camino para que tú vayas y busques a Adonai mismo. Porque ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo voy a ser un sacerdote? ¿Sacerdote de qué? Por eso lo aberrante que de esa reconstrucción que quieren hacer del templo y que los sacerdotes hagan, oficien, y sacrilegio puro. El sacerdote único y eterno, el sumo sacerdote, ya ofició el sacrificio perpetuo. Ya no hay necesidad de sacerdotes. Entonces, muy acertadamente lo que dice Jenny, especifiquemos qué onda con lo del sacerdote, ¿no? Porque hoy le dicen el sacerdote católico. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando levantan una hostia se convierte en el cuerpo literalmente de Cristo y le dan a comer a la gente. O sea, ¿de qué me hablas? Es sacrilegio puro, ¿no? Nada que ver. Pero fíjate cuál es el objetivo principal aquí. Ser sacerdotes del reino de Dios. Y entonces la dinámica del sacerdote cambia. Porque el sacerdote que se tuvo que generar para que hubiera una relación entre el hombre y Dios, para que se perdonaran sus pecados, fue la de Aarón y su familia. Que ellos fueran intermediarios haciendo sacrificios para que los pecados se pagaran temporalmente. Pero este sacerdocio del que está hablando aquí Hashem a Moisés no tiene nada que ver con eso todavía. Todavía no viene el becerro de oro. Vamos a hablar de eso. A través del becerro y por causa del becerro de oro es por lo que tiene que haber un sacerdocio. Pero el propósito aquí era que no tendría por qué haber sacrificios de nada. Siendo sacerdotes todos del reino y de su reino, tendremos una relación directa con él. Y mis pecados y mis faltas los veo directo con él, sin tener un intermediario. ¿Pero qué crees? Que no fue así. Este es el pacto, les pongo yo en comentario, que Hashem hizo con su pueblo a través del mismo Moshe. Pero este es el mismo pacto que el pueblo quebrantó, adorando al becerro de oro. Éxodo 32, del 4 al 8. Fíjate, hablando de Aarón, que fueron y le dijeron, si alguien puede leer un poquito antes del 4, Éxodo 32, no sé, creo que es el 2, ahí cuando empieza que el pueblo fue con Moshe y le pidió, porque no lo tengo yo. Dice, ahora les dijo, quítenle los aretes que tienen... Un poquito antes. Y le dijo, ven, haznos un Elohim. Eso. Vaya delante de nosotros, porque este hombre, Moshe, que nos sacó de la tierra de Israel, no sabemos lo que le ha sucedido. Y ahora le dijo lo que dice él: quítale los aretes que tienen a su oreja a su esposa, sus hijos y sus hijas, tráiganmelos. Fíjate, y es el 4 el que sigue, ¿no? Y este los recibió, ¿no? De ellos, y los echó en un molde, y con ello hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Misraim. O sea, sí estás viendo el problema que trae el que hayan hecho esto. O sea, el fondo y trasfondo de esto que están haciendo. Fíjate, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él y Aarón anunció. Ese Aarón de verdad que se fue por las tortas. Pues es que en la presión. Ahora, espérame. Ahora, quiero que escuchemos porque ahorita vamos a hablar de esto. Dice, mañana habrá una festividad de Hashem. O sea, él realmente está teniendo una intención de hacer algo para adorar a Hashem. Ellos no están queriendo adorar a nadie más que a Hashem, pero lo están haciendo de mala manera. Fíjate, le dice, temprano al día siguiente el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de bienestar. O sea, de paz. ¿Cuál paz? Oh, Dios mío. Se sentó a comer y beber y luego se levantaron a danzar. O sea, un pachangón, ¿no? Que así sucedía. Todo, supongo, ¿no? Hashem le habló a Moshe: apresúrate a bajar, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraim se ha corrompido. Se corrompió. Han sido prontos en apartarse del camino que les ordené.
se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificios diciendo, este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Israel. ¿No? El pueblo pidió la imagen de un Dios al cual pudieran adorar. ¿Ok? Y esto es natural, te voy a decir por qué. Es normal. Porque la influencia de Egipto en ellos Fue los egipcios. es brutal. Y además eso fue antes que Moisés bajara con los tablas. Sí. Dice que no harán dioses. No, espérame. No, ya, no. Ellos ya sabían. Claro que no, claro, por supuesto. Sabían que la idolatría era un pecado. Ellos sabían y aborrecían, de hecho, las deidades egipcias. Por eso es el Dios sin rostro. Por eso el Dios sin rostro, ¿me entiendes? Del que todos los pueblos se burlaban. Ah, su Dios no tiene rostro. No, pero te deja caer 10 juicios en lo que canta un gallo, ¿entiendes? No necesitaba un rostro. Y el problema es que en este momento ellos lo que están teniendo es una influencia tan brutal de Egipto que hacen lo mismo que han visto en Egipto. ¿Cuál es la imagen de la deidad que están haciendo ellos? Y voy a decir el nombre y una sola vez lo voy a decir y no voy a mencionar todos los demás que van ahí involucrados, porque no debemos mencionar los nombres de las deidades, ¿no? Adonai borre sus nombres para siempre, pero es el toro Apis. Bueno, esta deidad, en la mitología egipcia, era el hijo de una diosa egipcia, que no voy a mencionar su nombre tampoco, en forma de una vaca sagrada, que fue casualmente fecundada por un rayo de sol. Es un culto al sol. Es un culto, el becerro de oro, al sol. ¿Por qué? Porque Apis, que era la deidad, esta egipcia, tenía que ver con que había nacido de un rayo de sol. ¿No? Ya, que igual y los que ya hemos estudiado un poquito más sobre por qué cambiaron el día del Señor del sábado al domingo o del Shabbat al domingo y por qué todas estas aureolas que se ven que no es otra cosa más que un disco solar y adoraciones tan metidas al sol, pues porque las deidades del pasado que adoraban a Hasatán, pues eran las adoraciones directamente al sol. ¿Ok? Entonces, es por eso que debe ser reafirmado el pacto con ellos. No porque sea uno nuevo. Por eso en el versículo él está poniendo que les estoy dando una adición al pacto primero. Porque ¿qué hicieron ustedes? Quebrantaron el pacto. ¿No? Fíjate, el día de hoy sigue existiendo este culto, a la misma deidad. O sea, ese mismo culto sigue vivo. Justo me mandaba anoche mi hermano Héctor un video que ya le mandé a David ahí para que checara. Es aberrante, ¿sabes? No, espérame, en los juegos de la comunidad de Birmingham, en Reino Unido, que es esto, que es como un mundial de fútbol o no sé qué es. Este año fue. ¿Ya vieron lo que hicieron ahí? Es un becerro. Es un toro enorme. Ya después se los enseñaré a quien quiera verlo. Pero el video empieza con unas mujeres esclavizadas jalando unas cadenas. Es que, mira, yo te voy a decir, tú lo buscas como culto satánico. Y aparece como, o sea, el mundo entero lo reconoce como un culto a Hasatán, a Baal, ¿no? A esta misma deidad. Y ya si tú te avientas a ver el videito completo, porque ese cachito fue un pedacito que me mandaron, cuando tú miras el video completo, tú miras cómo supuestamente la deidad es el toro. Y la humanidad se pone en comunión con él. Y le adoran. Y hay una adoración completa en el show este que les digo. Adoración de ponerse y postrarse frente a él. Es tremendo. O sea, ¿sabes? Es el mismo culto. Año 2022, años después de Cristo, después de Mashiach,
sigue un culto vivo. Y bueno, ¿qué les digo? Cuando se inauguró el tren el Eurotren, es el Eurotúnel que partía, no sé si los Pirineos, no sé con quién, que es un túnel que hicieron grandísimo, hicieron también toda una celebración y dieron inauguración, y no hace otra cosa más que pasearse en todo el evento Baphomet. Un toro con patas, ¿no? Con dos patas. No, perdón, una cabra, como mitad humano, mitad cabra. Un Baphomet. La representación de Hasatán. Igual, el cornudo, ¿no? Por eso cuando los rockeros hacen con su manita símbolos que representan al cornudo, pues eso, un Baphomet, ¿no? Son adoraciones directas. Entonces, es un culto abierto y sin ocultar nada a esa deidad. Que hoy se sigue adorando, ¿eh? No, y luego, ya sabes, ¿no? Uno es chismoso. Y entonces vi que en un video decía que esta celebración que se hace en estos juegos, que por cierto todos han tenido connotaciones de cuestiones medio satánicas, los reyes y reinas de Inglaterra están muy metidos y muy involucrados en eso. ¿A quién le sirven? Pues ya sabemos a quién le sirven, ¿no? Ningún hombre tiene la capacidad de cumplir esto. Liberar al hombre del mal del que el propio hombre se ha metido. ¿Entiendes? Ningún hombre puede hacerlo. Es el Mashiach en quien se cumple este pacto. Y la promesa es a través de quién. ¿Se acuerdan de Miriam? No, María. Lo que pasa es que malamente llamada María, pero en realidad se llama Miriam. ¿Que es descendiente de quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob, del linaje de David, ¿no? Incluso habíamos visto hace poco en ¿cómo se llama? Cuando vimos Ruth, ¿no? Que ellos son también padres, ¿no? De parte de ese linaje. Inclusive el mismo Salmón con la hermanita, con Rahab, ¿no? Y tú cuando miras el linaje, todos caminan por ahí hasta llegar a Miriam, ¿no? ¿Qué material es que en ella, en este milagro que sucede ahí, se materializa la promesa, ¿no? Para que entonces pueda ser eterna. Porque la promesa hasta ahorita ha sido solo la promesa, pero todavía no se ha materializado eternamente. Se materializará única y exclusivamente eternamente esto, ¿cuando qué? Pues cuando Mashiach haga la obra de redención perfecta en la cruz, ¿no? Fíjate, Lucas 1:26 al 38. Y es que, y lo citamos ¿por qué? Porque es parte del pacto, ¿me entiendes? Es parte de la alianza. Es lo mismo. En el 6º mes, Hashem envió al mensajero Gabriel a una ciudad de Galil llamada Nazaret, o de Gilgad, la llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado Joseph, de la casa de David. La virgen se llamaba Miriam, o María para otras versiones como la Reina Valera. Lucas 1:26. A 1:26. 1:26. Cuando entró a donde estaba ella, dijo: Shalom, muy favorecida. Hashem está contigo. Uf, que te den un saludo de esos. Un ángel, ¿eh? Pero ella se turbó por aquellas palabras y se preguntó: ¿qué clase de saludo sería este? Pues es que no sería un saludo hacia cualquiera. Entonces el mensajero le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Elohim. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yehoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Elohim, Hashem, le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. A ver, ¿qué está diciendo aquí? Es el mismo pacto, ¿no? El mismo pacto que involucra a Isaac, a Abraham, a Yitzhak, a David.
Estamos hablando del mismo pacto, no hay otro nuevo. Es lo mismo exactamente, ¿no? Entonces Miriam le dijo al mensajero, ¿cómo será esto? Porque yo no tengo esposo. El mensajero le respondió, el Espíritu de Santidad vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Mira también tu pariente Elisheba ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, como diciéndole, si tu prima Elisheba, que era estéril completamente y que estaba en vejez, va a tener un hijo, tú no tienes ni siquiera de por qué dudarlo, ¿no? Para nada será imposible, porque nada será imposible para el Todopoderoso. Entonces Miriam dijo, aquí está la sierva de Hashem. Es que de ahí es, eso es lo que sí es de admirarle a Miriam, de verdad. Aquí está la sierva de Hashem, ¿no? Hágase conmigo según tu palabra. Y el mensajero se fue de su presencia, ¿no? Aquí estoy, señor, patrón, para lo que usted diga, ¿no? Claro, así fue, hijo, así fue, ¿no? Es solo a través de Mashiach que se cumple el pacto. Es solo a través de Yehoshua, HaMashiach, que se puede ser pueblo de Israel. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con eso? Es solo a través de Yehoshua, el Cristo, de Jesucristo, para los que no le conocen aún todavía como Yehoshua. Solo a través de él es que hay redención y perdón de pecados, no hay más. Es solo a través de Cristo que hay vida eterna, no hay más. No importa si eres judío, no importa si eres maometano, no importa si eres budista, no importa qué seas. Si no tienes al Mashiach, no tienes vida eterna. Punto. No hay vida eterna. Les pongo yo aquí, como ves, no existe multitud de pactos de Adonai para con su pueblo. Es solo un pacto, un solo pueblo y un solo Elohim. ¿Estás de acuerdo? Hashem Yehoshua, que es el Elohim. No es el pueblo judío quien es portador de la promesa. No. Eso se ha dicho, tanto tiempo, ¿no? O ellos son los que se quedaron con la misión y la promesa. No es cierto. Ellos son parte del pueblo de Dios que tiene esa promesa. Es todo aquel que crea en Yehoshua y su obra de redención quien entrará y estará en pacto con Hashem. ¿Estás de acuerdo? Es solo a través de Yehoshua que tienes pacto con Hashem. El pacto se cumple a través de la obra de redención que acabamos de ver. Y fuimos viendo cómo se van dando estas extensiones, ¿no? O estas ampliaciones para el ojo humano, pero el principio, el pacto primigenio es ese. Volver todo, ¿a qué? A la forma primera. Ahora, todavía no acabamos, ¿eh? Me parece que vamos a acabar, pero te falta un poquito, ¿ok? Todas y cada una de las veces que Adonai rectificó su pacto con el hombre, apuntaba ¿a quién? A Mashiach. Ya, es imposible ponernos vamos a hacer estudios, para ir viendo cada pacto y cómo apunta Mashiach. Es impresionante. Cada pacto apuntando hacia Cristo. Pero no solamente, bueno, sí, hablar de Cristo es hablar de redención eterna, ¿no? Me dice Lucecita, ¿pero dónde están esos versos? Pues estamos dando las citas, Luz. Ya vuelves a ver el video y vas escuchando las citas, porque están las citas ahí, las acabamos de decir, ¿no? Entonces, no es el pueblo judío quien es portador de las promesas, sino todo aquel que crea en Yehoshua HaMashiach. Todo y cada una de las veces que Adonai rectificó su pacto, apuntaba a Mashiach y por ende a la redención eterna. Les pongo yo aquí que es muy interesante cómo Moshe dice en este versículo con el que iniciamos, estos son los términos de la alianza que le ordenó Hashem a Moshe. En el verso 9 del capítulo 29, que es nuestro texto base del que estamos hablando, Moshe les recuerda esta alianza y dice, por lo tanto, estamos en Devarim ya, regresamos a Devarim 29.
29:9. Por lo tanto, observen fielmente todos los términos de esta alianza, porque para que tengan éxito en todo lo que emprendan. Por lo tanto, observen fielmente todos los términos de esta alianza para que tengan éxito en todo lo que emprendan. Esta alianza no tiene términos que la hacen posible o no. ¿Sí entendemos esto? O sea, tenemos que entender lo que dice aquí Moshe, porque dice, por lo tanto, observen fielmente todos los términos de esta alianza. Pero esta alianza no depende de estos que el hombre los cumpla o no, ¿no? Esta alianza no tiene términos que la hacen posible, pues es Hashem mismo el que lo hace posible. Más bien, el observar estos términos es lo que garantiza el éxito en lo que emprendas, ¿no? En tu caminar por este mundo, para honrar y dar gloria a Hashem en todo lo que hagas. ¿Sí? Por lo tanto, dice, observen fielmente todos estos términos de la alianza, para que tengan éxito en lo que emprendan. No es que la alianza no tenga éxito si tú no te portas bien, o si no sigues cada uno de los preceptos y los mandamientos que Dios ha dado. La alianza está puesta ahí. Y no depende del hombre. No depende de sus obras. No depende de lo que hagas. Pero si obras conforme a la voluntad de Adonai y conforme a lo que Él da como instrucción, entonces garantiza éxito en todo lo que emprendas. Qué distinto es, ¿no? La alianza de Adonai no depende del hombre para que se cumpla o para que sea cumplida, sino de Adonai mismo. En el verso 10 continúa Moshe hablando de este pacto el cual Adonai ha hecho con su pueblo y dice, ustedes están todos hoy delante de Hashem su Elohim. Las cabezas tribales, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel. Y fíjate que estudiando, veía un comentario de los comentaristas de Torah, comenta que cuando el texto habla de ustedes están hoy, no se refiere a ese día solamente, sino que se vuelve como si fuese un presente continuo. Actualidad. Claro, La actualidad. pues el día de hoy, también tú y yo estamos delante de Hashem, ¿eh? Y se vuelve tan actual, y es tan actual como el mismo día que se dijo. ¿Entiendes? Cuando dice, ustedes están hoy todos delante de Hashem. ¿Estamos delante de Hashem todos hoy? Claro, pues es para nosotros también. Y está tan vigente como el día que se dio, ¿no? Con la misma orden. Tenemos la misma ordenanza. Tenemos exactamente lo mismo. Observen los términos de esta alianza, ¿no? El 11 dice, sus hijos, sus esposas, aún el extranjero dentro de su campamento, desde el leñador hasta el que trae el agua. Todos y cada uno de los hombres de esta tierra deben observar el pacto de esta alianza, ¿no? Todos y cada uno de los hombres de esta tierra deben observar este pacto, que es la alianza. El 12 dice, para que entres en el pacto con Hashem tu Dios, en su juramento que Hashem tu Dios hace contigo, para confirmarte hoy como pueblo suyo y que Él sea tu Dios, tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Yitzhak y Jacob. Con ustedes solo hago este pacto y este juramento. Ahora, este pacto y juramento, habíamos dicho que apunta a ¿quién? A Mashiach. Hoy, ellos no conocían a Mashiach en ese entonces. Pero hoy conocemos a Mashiach. Y hoy tenemos como dicen en los negocios, el know-how, el completo, ¿no? La visión entera. ¿Sí? Dice, dice, para confirmarte hoy como pueblo suyo. Y dice el 14, no con ustedes solo hago este pacto y este juramento. No con ustedes solo. Sí que se entienda, ¿eh? No solo con ustedes. Y es que tiene una implicación bien bonita, porque ella te dice, ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros, en presencia de Hashem, nuestro Dios, y también con los que no están hoy aquí con nosotros. Pues la promesa de nuestro Dios no es temporal, les pongo yo de comentario, ni está sujeto a una época, sino que trasciende, como ya hemos dicho,
De generación en generación, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. La alianza de Adonai se hizo viva y completa en Mashiach para garantizar ¿qué? La eternidad. La eternidad. Nadie puede estar seguro de la eternidad si no tiene Mashiach. Nadie. Lucas 22, 19 y 20. Fíjate, cómo lo que te estoy diciendo no es una mentira. Entonces tomó pan. Y después de dar gracias, Lucas 22, 19. Vamos a leer el 19 y el 20. Dice, entonces tomó pan y después de dar gracias lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en memoria de mí o en memoria mía. Igualmente, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa, es la nueva alianza en mi sangre que por ustedes se derrama. Ahora, ¿esta alianza es nueva? Claro, pero ¿sabes? Este es fruto del rubí. Que se dijo al principio. Exactamente. Lo que acabas de decir es cierto. Este es el fruto de lo que se habló con Adán. Ahora, ¿por qué dice la nueva alianza? Muy probablemente, y aquí lo tengo también, la palabra nueva alianza podría interpretarse conforme al griego como refrescada. Cuando tú vas al original, dice como refrescada, como si tuviese frescura nueva. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nunca antes Dios ha muerto por su pueblo. ¿Entiendes? Nunca antes se ha derramado la sangre de Mashiach para redención de los pecados. Ni nunca más volverá a suceder. Fue solamente una vez y para siempre. Y por eso Él les dice, es la nueva alianza, pero no porque sea nueva, sino porque ese es el nuevo término de la alianza con la que se llevará a cabo la primera que se hizo. Desde el primer día, desde los primeros tiempos. ¿Entiendes? Fíjate, les pongo yo aquí la alianza ya dada anteriormente, ¿no? Y por eso vas a ver que muchas veces se traduce como renovada, el pacto renovado. Es que no se renovó, porque no estaba viejo, ni estaba en desuso, ni tenía óxido. No. También fue la traducción que se le dio, claro. Pero en realidad estaría hablando como de, ¿miras el pacto? Pues el cumplimiento del pacto es esto que les estoy dando. Esta es la alianza, mi sangre, porque mi sangre nunca se ha visto. Antes eran sangre de machos cabríos los que morían y tenían que ser sacrificados para el perdón de los pecados. Pero en la alianza, en mi pacto, nunca se ha visto esto. Y por eso dice, esta copa es la alianza renovada en mi sangre. Aparte de que en Mateo 5:17 dice, no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. Claro. Y no he venido a anular, sino a cumplir. Exactamente. Fíjate nada más, Gracias, porque no lo tengo en las notas. Pero es perfecto esa intervención, porque él está diciendo, yo vengo a cumplir lo que se dio antes. Ese pacto del que se habló antes está aquí, delante de ustedes. Y es mi sangre en el que se cumple este pacto, ¿no? Gracias, Jen. ¿No? Yehoshua es la cúspide, la parte más alta de este pacto y del cumplimiento de la promesa. Esa promesa, ¿se acuerdan? De Adán. ¿No? Tu simiente acabará. Exactamente, claro, y aplastará la cabeza de Hasatán, finalmente, ¿no? En él hay redención y cuando él vuelva habrá nuevos cielos y nueva tierra. ¿Se acuerdan lo que le da promesa con Noé? ¿No? Yo soy la alianza que hice con ustedes, con todo, animales, naturaleza, con todo, ¿no? Habrá nuevos cielos y tierra nueva. Todo será transformado. Nosotros mismos seremos transformados y tendremos una nueva naturaleza. ¿Para volver a dónde? Al estado primigenio, ¿te das cuenta? ¿No? Este es el fin último. El cumplimiento de la promesa y el pacto de Hashem para con su pueblo. Ahora sí podemos hablar de pueblo. Ya no solo de humanidad, sino de pueblo.
O más bien ya no hablamos solo de humanidad, sino de pueblo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está allá afuera y se ha entregado Mashiach mismo para la redención de los pecados ¿de quiénes? De todos, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, para vida eterna. Pero el mundo no lo quiere, ni el mundo lo vio ni lo entendió, ¿no? Fíjate lo que dice 1 de Tesalonicenses 13, perdón. 1 de Tesalonicenses 4, 13, 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos en que Yehoshua murió y resucitó, de la misma manera por medio de Yehoshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra de Adonai, o sea, por palabra del Señor, por palabra de Yehoshua. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, que haciendo el paréntesis, es la fiesta que viene, que vamos a festejar, ¿no? Yom Teruah, ¿no? Que dice, con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire y así siempre estaremos con Él. A ver, yo quiero hacer una aclaración pequeña, rápida, que no está en mis notas, pero que es necesario hacer. No está hablando del rapto aquí. No hay tal. ¿Me entiendes? No está hablando del rapto y este término o manera idiomática de decir que nos encontraremos con él en las nubes no significa que vamos a ir como Goku acá, ¿no? Volando en la nube. No. Porque la expresión en las nubes es, tú cuando miras una nube dices, ay, mira qué bonita nube, tiene tantas horas ahí parada, pero tú no sabes que esa nube se está moviendo y a qué velocidad se está moviendo. Porque las nubes se mueven a velocidades rapidísimas. Eso es lo que nosotros no entendemos porque en nuestra perspectiva, por como vemos, no entendemos porque está lejísimos. Pero cuando dice que nos encontraremos con él en las nubes, significa que será, por eso Pablo dice, como un abrir y cerrar de ojos. Será rapidísimo, no significa que nos vamos a ir, vamos para allá y ya hay en las nubes el pachangón, ¿no? ¿Y luego qué? Vamos todos para abajo, ¿no? No, lo que está diciendo es que todo será rápido, ¿ok? Fíjate, dice, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pues no, no es que significa que seremos arrebatados como quien fue subido, abducido y llevado al cielo, sino que rápidamente nos encontraremos en la misma situación que los que fueron resucitados, con cuerpos nuevos y naturaleza nueva. Y ya hemos dicho antes, ¿no? Que acuérdate que cuando vienen por alguien a quien se llevan es al malo y el bueno es el que se queda, ¿ok? Entonces, olvidémonos de raptos extraños, ¿no? Hay que hacer el paréntesis aquí. Primera de Corintios 15, 51, 58. Miren, les digo, un misterio. Primera de Corintios 15, 51, 58. Miren, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, fíjate, aquí está la explicación misma, ¿no? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o a la trompeta final, no sé cómo digan sus versiones, porque sonará la trompeta, y lo especifica Pablo, los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción. Perdón, ya lo leí. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Disuelta fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y lo que da vigencia al pecado es la Torá. Pues claro, porque si tú no tienes Torá, no sabes que estás pecando.
Por eso la importancia de observar Torah, para no mantenerte en pecado, sino saber lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es caminar recto y no caminar recto. Entonces, si tú omites la Torah, pues segurito vas a reventarte contra el pecado. Sí, tropezar. ¿Qué tropezar? Reventarte contra el pecado, ¿no? Pero gracias a Elohim, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor, Yehoshua, el Mashiach, así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, trabajando mucho siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. ¿No? Amén. Y una vez acabada la obra de Hashem, Yehoshua, este es comentario mío, ¿no? Hashem, Yehoshua, habitaremos ¿con quién? ¿Y en dónde? Con Él en la eternidad. Ahora, ¿te acuerdas cómo era el estado de Adán y Eva antes de corromperse? Pues tal y como será el estado que el Señor nos dará cuando seamos transformados y se nos sean dado cuerpos nuevos y naturaleza nueva. ¿Todos volver a dónde? Al estado primigenio. Como el primer pacto, como el único pacto que ha existido. Ahora, Jeremías 31, del 31 al 34. Ya falta poco. Jeremías 31, del 31 al 34. Salud. Miren bien, dice. Jeremías 31, del 31 al 34. Miren bien. Viene un tiempo, declara Hashem, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como la alianza que hice con sus padres. Escuchen esto, Pongan atención a esto porque está hablando aquí, es profecía pura, No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé. Declara Hashem. ¿Se acuerdan? El vellocino de oro, ¿no? El toro que hicieron, ¿no? Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel, y después de aquellos días, declara Hashem, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahora, en esta trayectoria que estamos teniendo en el estudio, también es una trayectoria, si te das cuenta, lineal, desde el pasado, pasando por todo el pueblo, hasta llegar ¿a quién? A Yehoshua y su obra redentora. Y que su obra redentora se manifestará cuando Él venga en su segunda, se completará en su segunda venida y seremos transformados. Y entonces, cuando seamos transformados, ¿qué sucederá? Lo que está diciendo aquí. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros diciendo, ¿no? Y decirse unos a otros, hazle caso a Hashem, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré de sus pecados. Pondré mi Torah, en el 33 dice, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en sus corazones. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto solamente va a suceder cuando venga Yehoshua. Es el mismo pacto, no hay otro. Aleluya, les pongo yo aquí, ¿no? Aleluya. Y vamos a terminar con Hebreos 2, el capítulo entero, no son tantos versículos, pero es el capítulo entero. Hebreos 2. Por lo tanto, es necesario. Hebreos 2, del 1 en adelante. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído. Sí están escuchando, ¿verdad? Este mensaje es para los del camino. Está membretado a los del camino, Tiene membrete. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Pues si la palabra dictada por medio de los mensajeros fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
una vez manifestada, que es Yehoshua en la cruz. Esta salvación, que al principio fue anunciada por el Señor, se nos confirmó por medio de los que oyeron, a la vez que Elohim daba testimonio juntamente con ellos, con señales maravillosas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu de Santidad según su voluntad. Porque no fue a los mensajeros a quienes Elohim sometió al mundo venidero, del cual hablamos. Pues si alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te fijes en él? Lo has hecho, dice, poco inferior a los mensajeros. ¿Hablando de quién? De Mashiach. Lo coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies, incluyendo a Hasatán, ¿no? Que le pisaría la cabeza, ¿no? Al someter a todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía las cosas sometidas a él. Vamos allá. Al final de la jornada, cuando el Señor vuelva, entonces sí que veremos todo sometido a él. Sin embargo, vemos a Yehoshua, quien fue hecho poco inferior a los mensajeros, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por el favor de Elohim, la muerte que él probó resulte en beneficio de todos. Porque le convenía a aquel, por causa de quien y para quien existen todas las cosas, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Pues tanto el que significa como los, pues tanto el que santifica como los santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Está haciendo referencias de Mashiach todo el tiempo. Y otra vez yo pondré mi confianza en él, y otra vez aquí estoy yo con los hijos que me dio Hashem. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él participó también de eso mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este, dice mi versión, es el acusador. ¿Viste? Te está explicando, es el evangelio puro esto, Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque la verdad es que él no les tiende la mano a los mensajeros, sino a los descendientes de Abraham. Y no dice a los mensajeros, y dice a los mensajeros refiriéndose a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos. Pero fíjate cómo dice de Abraham, o sea, está haciendo hincapié al pacto, está haciendo hincapié a lo prometido, a Abraham. Por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Elohim, para expiar los pecados del pueblo. Pues por haber pasado en la prueba, puede socorrer a los que están bajo prueba. Amén. Amén. El pacto de Adonai en el monte Sinaí está vigente el día de hoy como el día que fue dado. Igualito, ¿no? Seamos fieles a los términos de este pacto, que se consumó ¿en quién? En nuestro Adón, en nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach. Y el resultado de eso, de esta tan grande salvación, ¿no? ¿Cuál será? Pues nuestra obediencia a sus leyes, a sus mandamientos, que dan evidencia de esta gran salvación. Amén. Entonces, no hay muchos pactos. El pacto es uno solo y para siempre. Amén. Pues Shabbat Shalom. Vamos a terminar el estudio aquí, ¿no? Vamos a leer lo que dice Luz. Dice, será como cuando Adán pecó, inmediatamente perdió su estado de luz. Será cuando volvamos, seremos inmediatamente devueltos al estado de luz. Claro, así como cuando Adán estuvo en el gran Edén, así será el mismo estado en el que nosotros seremos transformados.
Bueno, pues saludos a todos a la distancia. Les mandamos un abrazo grande de parte de los del camino. Les amamos. Shavua Tov.